Lo que vemos ahí es el ataque a Yugoslavia. Suenan las sirenas y la OTAN bombardea Yugoslavia. Update again. The next video I'll show you will be a highway bridge attacked in southern Serbia, 5 miles north of the Kosovo border. This is the Raska Bridge, F-15Es with 2,000-pound laser-guided bombs. This is at night. It looks like day because of the infrared, and he destroys that bridge. When was this? That was 3 days ago. We're not focusing on the population of the Serb civilian population. We're focusing on the military, and that's Milosevic's military. Any of those things that help him sustain. Se cumplen 26 años del ataque de la OTAN a Yugoslavia. ¿Cómo fue esto? ¿Qué lección ha dado? ¿Y en qué se parece o qué coincidencias tiene con el futuro y lo que estamos viendo en las guerras, sobre todo en Ucrania? ¿Qué lección y qué lesión dejan? El 27 de marzo de 1999, el ejército de Yugoslavia derribó el famoso avión invisible de Estados Unidos, el F-117. Los serbios usaron un misil soviético S-125 para derribarlo. Los restos del avión no fueron bombardeados. Los serbios invitaron a técnicos rusos a investigar el material, quienes se llevaron partes del avión a Rusia, comprometiendo 25 años de investigación de la tecnología stealth de Estados Unidos. El derribo fue un golpe duro, incluso publicaron este cartel: "Oops, sorry, no sabíamos que este avión era invisible". Pero esto no fue suficiente ni sirvió. Estados Unidos y la OTAN bombardearon intensamente. Y Yugoslavia finalmente cayó el 11 de junio de 1999. Está con nosotros aquí Vuk Jankovic. Me da mucho gusto recibirte, muchísimas gracias. Gracias porque estás aquí. Vuk Jankovic, él es politólogo y más que nadie él sabe y vive en carne propia además pues toda esta historia. Y yo te agradecería que pues nos explicaras un poquito al público qué se celebra, qué se conmemora más que festejar, porque no se festeja nada, sino el repudio a la guerra, el repudio al bombardeo, el repudio al liderazgo bélico encabezado sobre todo por Estados Unidos. ¿Cuál es tu perspectiva? Bienvenido a Detrás de la Razón, muchísimas gracias, Vuk. Y pues adelante, queremos escucharte con cuál es la lesión y la lección que deja hace 26 años en donde pues las bombas de la OTAN le pegaban a Yugoslavia, que pues quedó extinta, desaparecida. Por favor, te escuchamos con mucha atención. Hola, muy buenas, muchas gracias. Antes de nada, gracias por invitarme. Sí, conmemoramos los 26 años de la agresión de la OTAN. Fue un ataque brutal, sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU. En este ataque de 78 días de bombardeos continuos, primero empezaron con objetivos militares y al no cumplir, digamos, sus objetivos militares, al no poder detener la operación antiterrorista que se llevaba a cabo en la provincia serbia de Kosovo y Metohija, continuaron ensayándose con posiciones civiles, infraestructura civil, económica, industrial. Experimentaron con armamento con uranio empobrecido. También se experimentó atacando infraestructura industrial química para ver cuál sería su reacción, ya que nunca antes, desde la Segunda Guerra Mundial, no se había producido un ataque así contra una nación soberana europea, como en ese momento era la República Federal Yugoslava.
aquí hubo un precedente, no solo atacaron estas naciones aliadas de la OTAN a una nación soberana miembro de la ONU en ese momento. Yugoslavia sí que había sufrido sanciones durante los años 90 por su supuesto rol en los conflictos en Bosnia y en Croacia, pero esta operación antiterrorista en Kosovo, Kosovo en ese momento era una comunidad autónoma, una provincia autónoma dentro de Yugoslavia. Entonces fue un ataque brutal, saltándose todo el derecho internacional en ese momento. Se atacó una nación soberana de apenas 10 millones de habitantes, ¿no? Y bueno, nosotros lo recordamos. Yo en ese momento era un niño de 7 años, me acuerdo de las alarmas antiaéreas. Todos en ese momento sabíamos lo que era un misil Tomahawk, aunque fuéramos niños, sabíamos el tipo de cohetes que se utilizaban y misiles contra nuestra nación en ese momento. También fue un momento de un patriotismo y una unidad que no se ha visto en muchos años. También un sentimiento de injusticia, ¿no? Al ver cómo primero tuvimos que enfrentarnos contra una serie de bandas criminales, luego la famosa UCK, la guerrilla albano-kosovar, declarada por los propios Estados Unidos como una organización terrorista, luego la quitaron de la lista, la volvieron a poner y finalmente la han tratado como si fuera un movimiento de liberación nacional. Fue creada por asistencia del servicio alemán, ahora estamos viendo las imágenes de un Leopard alemán, justamente fueron ellos los que iniciaron la asistencia en cuanto a inteligencia militar para crear esta célula, esta guerrilla. Más tarde se añadieron los americanos, que en un principio sí que la trataban lo que era una organización separatista y narcoterrorista, ¿no? Con toda la definición que tenía. Primero empezaron atacando puestos policiales, mandos, cuarteles policiales, luego cuarteles militares, buscando una reacción del Estado serbio en ese momento, el Estado yugoslavo. Finalmente esta reacción se dio. Primero empezaron con operaciones policiales, ya en el año 98, y en el año 99, teniendo en cuenta la magnitud de los ataques, interviene el ejército yugoslavo, y es cuando, a través de una escenificación, de una operación antiterrorista en el pueblo de Račak, esta operación antiterrorista es presentada como un crimen contra la humanidad y es la excusa que se utiliza para intervenir, para empezar el bombardeo de la OTAN. Son muy curiosos estos paralelismos que hubo con los que hay ahora en Bucha, ¿no? Con el caso este famoso en Ucrania, donde se utiliza una supuesta masacre para justificar una intervención. En el caso de la operación antiterrorista en el pueblo de Račak, tomaron esta guerrilla albanesa, tomó como prisioneros al mismo pueblo, se atrincheraron y las fuerzas serbias llamaron a los propios periodistas, ¿no? Hubo testigos de gente que fue testiga de la operación antiterrorista. Fue una operación limpia, se eliminaron los objetivos, hubo 3 bajas del bando serbio, 3 bajas policiales, y al cabo de 7 días llega esta misión de observación americana y proclaman que ahí hubo una masacre de civiles, que esto era intolerable y que habría que dar comienzo a unos bombardeos para parar la supuesta maquinaria serbia de guerra. Fue una misión como las muchas que ha habido en todo el mundo, como las que vemos hoy en día, legal, dentro del propio territorio del país, y fue una excusa que procedió a los 78 días de ensayamiento brutal, donde por cierto se utilizó armamento con munición con uranio empobrecido, sobre todo en la zona de Kosovo. Se utilizó contra objetivos civiles y militares. Ahí estábamos viendo imágenes, quiero que me las expliques un poquito, de también gente que, sobre todo, bueno, pues niños, los niños no saben mucho y les ponen banderitas, pero gente, jóvenes y señores, aplaudiendo la entrada de las tropas de la OTAN y con banderas de Estados Unidos, aplaudiéndole a Estados Unidos. ¿Por qué vemos, claro, no es la mayoría, pero por qué vemos a estas personas ahí y por qué se utilizan también estas imágenes por parte de Estados Unidos, Buk? Sí, esta es la población albanesa. Primero ya en los años 70
ya hubo un movimiento secesionista albanés que buscaba primero una autonomía, más tarde una república kosovar. Esta es la población que, bueno, después de toda la propaganda que hubo a través de la CNN, se les presentó que ahora era su momento, que tenían un apoyo internacional y que iban a conseguir su república a través de una entrada militar de la OTAN. La OTAN no se atrevió a entrar por tierra, terrestremente, fue repelida militarmente, o sea, después de 78 días aún había 200.000 efectivos serbios bien armados, bien entrenados dentro del territorio de Kosovo, entonces esperaron a los acuerdos de Kumanovo, al cese el fuego y los acuerdos de paz, y entonces cuando procedieron a entrar. Es cuando se proceden estas imágenes, cuando entra el contingente de la OTAN, primero americanos y británicos, luego alemanes, es cuando reciben a las tropas de la OTAN como si fueran liberadores, digamos. Gracias por la explicación, porque luego, pues justamente en la guerra de propagandas, pues dice, pero si mira, la OTAN fue recibida con aplausos. ¿Qué hubiera pasado si la OTAN no hubiera bombardeado y hubieran reaccionado como de verdad una fuerza política de paz desde la ONU? ¿Qué hubiera pasado? ¿Y qué hubiera pasado con el que entonces era dirigente Milosevic? Buk. Todo indica que ya hubo desde la oposición y el gobierno en Serbia ya se estuvo hablando de una autonomía. La autonomía a Kosovo se le canceló en el año entre el 88 y el 89. El régimen de Tito federalizó la antigua Yugoslavia y les dio cierta autonomía a sus dirigentes. Hay que recordar que aquí, antes de nada, un paralelismo es que la mayoría de la población albanesa en Kosovo no es autóctona. La mayoría descienden de inmigrantes que llegaron de Albania y fueron recibidos por la población local en ese momento porque huían de un régimen de tipo stalinista, que era el régimen de Enver Hoxha, bastante represivo, ¿no? Y esta población pues buscó ayuda en la antigua Yugoslavia y al cabo de unos 50 años se hicieron mayoría en la población de Kosovo y Metohija. Entonces en el año 98-90 se les cancela la autonomía. Ya hubo movimientos separatistas, ya hubo ataques contra la población serbia civil. Entonces es cuando se cancela la autonomía. Lo que sí que se ve es que si no hubiera habido esta intervención de la OTAN, lo que actualmente Serbia sí que acepta sería una autonomía amplia, con un propio parlamento para Kosovo, pero no que fuera una república independiente, porque nunca lo ha sido en la historia. Es un territorio históricamente serbio. Desgraciadamente, después del año 99 ha habido una limpieza étnica de los serbios autóctonos. Ya no quedan serbios en la capital, en Pristina, están en el norte. En Mitrovica quedan unos 120.000. Todo el patrimonio cultural, los monasterios medievales son serbios. O sea, no existe un patrimonio cultural albanés, digamos. Entonces, lo que sí que se proponía es esto, ¿no? Una autonomía. Milosevic ya tenía unas encuestas bastante bajas. En las elecciones del año 2000 seguramente se hubiera ido. Y fue él quien introdujo las primeras elecciones parlamentarias. Gente como mi abuelo y otra gente de la oposición participaron en este proceso de democratización a final de los años 80, a final de los 90, a principio de los 90, disculpa. Y él llegó como un reformista, hay que recordarlo. Él era un banquero que estuvo representando al Banco Yugoslavo en Estados Unidos. Tenía muy buenos contactos con Occidente en ese momento. Y 10 años más tarde acaba derrocado y acaba en el Tribunal de La Haya. O sea, esto se le demonizó mediáticamente. Personalmente no muchos somos partidarios de sus políticas, pero no era al nivel de tener que acabar en una celda de La Haya. Todo indica que murió envenenado, hubo problemas con la medicación, sufría de taquicardia, se les dio una medicación que no era la adecuada. Fue bastante impresionante lo que ocurrió y todo hubiera terminado con una operación antiterrorista limpia, se hubiera neutralizado esta célula de la UCK, que es el momento en que interviene la OTAN, es cuando ya está esta célula neutralizada en sus capacidades de hacer daño. Es cuando la reaniman con este oxígeno a base de bombas.
Impresionante lo que nos describes, Buk. Siempre en las invasiones promovidas por Estados Unidos o hechas por Estados Unidos, siempre donde suceden hay algo. O hay petróleo, o hay hidrocarburos, o hay recursos valiosos, o es un punto importante para ellos en cuestión de inteligencia. ¿Qué había en Yugoslavia? ¿Por qué utilizan ese pretexto que nos estás relatando para poder invadir, para poder bombardear? ¿Por qué? Y luego, ¿qué hicieron con eso, con esa área geográfica? ¿Cuál era el interés por debajo de todos estos pretextos de que, bueno, había un dictador, un genocida y bla, 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 todo lo que ya sabemos? Sí, bueno, aquí todo indica, aparte de los minerales, Kosovo es una zona bastante rica en minerales, carbón, etcétera, pero todo indica que buscan una base en el centro de los Balcanes. Serbia está en el corazón de los Balcanes y a vuelo directo está bastante cerca de Rusia, y toda esta operación en Yugoslavia fue un poco un entrenamiento para lo que más tarde veríamos en Ucrania, acercándose a la frontera rusa. Sí que es cierto que en un principio, con el primer equipo, cuando estalló el conflicto en Yugoslavia, estaba el padre George Bush en el gobierno. Los americanos seguían reconociendo a Kosovo, no entraron en el conflicto croata al principio. Primero fueron Alemania, los primeros reconocedores, luego fueron el Vaticano, etc. Los americanos entraron más tarde, fue con el equipo de Clinton, Wesley Clark en la OTAN, toda esta gente, cuando empieza esta demonización de los serbios masiva, y también esta evolución de ver cómo se ponían del lado, digamos, de los musulmanes y demonizaban a los serbios como si fueran un agresor, un genocida, cuando los serbios son realmente el mayor grupo étnico con mayor grupo de refugiados. De todo el conflicto de los Balcanes que hubo en Yugoslavia, el grupo étnico que más refugiados tenía, tanto en Croacia, en Bosnia, en Kosovo, eran los serbios. O sea, ni tan siquiera eran sus víctimas, eran las víctimas reales. Eran el agresor, el separatista eran ellos. Serbia defendía la integridad territorial de su territorio y a su población en otros territorios, ¿no? En las otras repúblicas que hubo. Aquí lo que vemos es, digamos, el interés en tener una base. La base que tienen en Bondsteel es la más grande que tienen en Europa y es una de las más grandes que tienen fuera de Estados Unidos. Tiene capacidad para albergar entre 20 y 60.000 tropas. La han utilizado con bastante rotación. Trump ha hablado de que la quería cerrar, etcétera, pero consiguieron un estado, un paraestado kosovar con una narcorrepública medio no reconocida por el mundo. La propia España no la reconoce, Eslovaquia, Grecia, pero tienen sus tropas ahí y pueden fácilmente, lo que han estado haciendo es tener bases en Rumanía, en Kosovo, en Polonia, y acercarse a la frontera rusa. Lo que fue toda esta operación fue un mensaje que enviaron a Moscú. Aquí el problema que hay es que los serbios llevan en geopolítica, en términos geopolíticos, han sido tratados como los pequeños rusos de los Balcanes en Europa, y fue un poco de ensayarse y enviar un mensaje de: mirad, esto se espera en el futuro, nosotros somos la primera potencia. Y fue un poco cuando empezó todo este ensañamiento, estas guerras globalistas que hemos estado viendo en las últimas décadas contra naciones soberanas. Buk, quiero aprovecharte al máximo. Háblanos, te voy a preguntar después de la lección, pero a 26 años de distancia, ¿cuál es la lesión que deja en serbios y en Kosovo y en la extinta Yugoslavia, tanto a nivel, si quieres, físico? Me imagino que mucha gente, además de que murió, hay otra gente que son sobrevivientes mutilados, sin piernas o sin brazos. La lesión que deja en la historia, la lesión que deja en el espíritu de las personas, la lesión social, cómo desgarra los tejidos sociales y todo esto de lo que nos hablas. ¿Cuál es la lesión a 26 años que deja el bombardeo de la OTAN ahí?
la lesión, de lesionar? Pérdidas físicas fueron muchas. Hubo casi 100 niños muertos, entre 2.000 y 3.000 civiles, militares, la economía destrozada, unas 40.000 millones de pérdidas económicas, fábricas. Yugoslavia era un país industrializado. Tenía su propia industria, su propia producción de materias primas, etcétera, manufacturera. Primero fue dañada por las sanciones, luego fue destruida por la OTAN. Los medios de comunicación decían que eran fábricas de producción de tanques, de armamento, era todo mentira. Hubo una propaganda brutal. Hay que recordar que en ese momento no había las herramientas de comunicación que tenemos hoy, canales de YouTube, Twitter, etcétera. El monopolio contra Serbia era total y duró durante 10 años y acabó culminando en este bombardeo en el 99, pero ya venía de largo. El daño fue irreparable, sobre todo en la zona de Kosovo se utilizó este armamento de uranio empobrecido. Serbia tiene una de las mayores tasas de índices de cáncer. En el sur de Kosovo, ¿no?, donde vive la población, también afecta a la población albanesa y es curioso porque también afectó a las tropas de la OTAN desplegadas. Después del bombardeo, encima desplegaron a sus tropas. Sobre todo hubo un caso muy conocido en Italia, donde un contingente entero sufrió de cáncer porque no les decían a sus tropas dónde habían impactado, ¿no? También tenían un problema de comunicación entre la aviación de la OTAN y las fuerzas terrestres. No informaban a la gente dónde impactaban estos misiles. Nosotros sí que tenemos un recuento, digamos, desde aquí de dónde se impactó, qué munición se utilizó, pero siguen sin decirnos el tipo de munición que utilizaron dos bombarderos B-52. Siguen negando esa información de qué había dentro y qué se utilizó. Serbia, sin contar la provincia de Kosovo, sí que se ha recuperado bastante económicamente. Actualmente este año cerró el trimestre, el último año, siendo la segunda economía de Europa en crecimiento, un 2,8, tirando a un 3. Ha tirado su economía, pero nunca ha vuelto a ser lo que era antes. También un poco por el proceso que hubo tras el derrocamiento de Milosevic. Hubo un proceso de privatizaciones que duró 10 años, del año 2000 al 2010, 2012, donde parte de la industria que sobrevivió a esos bombardeos fue privatizada y fue destruida, digamos, básicamente, bajo la firma de privatización. Entonces no se hicieron bien estos procesos y lo que fue básicamente fue un proceso de deindustrialización. Hay que recordar que el 5 de octubre del año 2000 Serbia sufrió una revolución de color, la primera, de las que más tarde se exportarían por el mundo, que fue cuando en las calles de Belgrado es derrocado Milosevic a través de las calles. Él acabó reconociendo que había perdido las elecciones, pero hubo unas manifestaciones masivas que culminan el 5 de octubre del año 2000, un poco después de los bombardeos. Es derrocado por una revolución de colores cuando empieza este tipo de transición económica que acaban haciendo que la industria, pues, los grandes centros industriales, pues, desaparecen de la noche a la mañana. La propia maquinaria que había dentro es vendida, destruida, etcétera. Es como acaban este tipo de procesos. Primero pierdes la soberanía, primero eres demonizado, luego eres agredido, luego acabas siendo desindustrializado y poco a poco vas perdiendo tu interés y tu poder geopolítico en la región. Serbia ha acabado, pues, quedando sin una salida en el mar. La independencia de Montenegro en el año 2006 a través de un referéndum falso. Fue un pucherazo, fue un referéndum ilegal, mal organizado, fue un robo. Le quitaron Montenegro y ahora, pues, ha quedado un poco como una pequeña nación europea más. ¿Cómo queda la relación o la visión, por ejemplo, de los albaneses, los kosovares y los serbios? ¿Cómo se ven? ¿Se ven realmente como hermanos? ¿Siempre se vieron como hermanos? Hoy con esta lesión en la historia terrible, ¿cómo se ven? ¿Se ven como enemigos o vamos a darnos la mano? ¿Cómo es esa relación psicosocial o
étnica, social, no lo sé, si nos los puedes explicar. Sí, bueno, siempre hubo una tensión con la minoría albanesa, porque ellos, su objetivo final no era una república kosovar, era la Gran Albania. Ellos tenían un programa nacional que era unir las regiones de Kosovo, un trozo de Montenegro, una parte de Grecia y la mitad de Macedonia, en una Gran Albania, que es donde están sus comunidades, donde viven, fuera del territorio albanés. Y actualmente sigue habiendo una situación de tensión máxima en Kosovo. Los serbios ahora son minoría, están replegados sobre todo en el norte, son atacados diariamente, hay ataques contra civiles, niños en esta república albano-kosovar, las tropas de la OTAN no hacen nada, están avisadas, saben las capacidades que tiene este gobierno albano-kosovar, pero no hacen nada. También un continuo ataque al patrimonio cultural serbio, los ataques a los monasterios, se roba a las iglesias, ataques a gente mayor, asesinatos. Este año nuevo balearon a 5 niños por la espalda, las propias fuerzas, digamos, policiales kosovares, ¿no? Formadas por albaneses étnicos. ¿Qué han hecho ahí? Pues a esta guerrilla de la UCK, a sus veteranos, les han puesto un uniforme policial y los han presentado como la nueva policía de la República Kosovar. Y se supone que esta es la gente que tiene que establecer el orden. Y el problema es que Serbia tiene, según los acuerdos de Kumanovo y el artículo 1244 de la ONU, que deja muy claro que Kosovo es una provincia autónoma de Serbia y que Serbia tiene derecho a tener 1.000 soldados y policías, 1.000 efectivos que protejan a su población en Kosovo. Serbia nunca ha hecho valer ese derecho, por un tema de que ellos no lo aceptarían, que podría entrar en un conflicto, estas tropas podrían ser atacadas y hay una tensión máxima con esta población, es muy reaccionaria, siempre están al corriente de las órdenes que reciben desde Albania, desde Pristina, la capital de Kosovo, y nunca se integraron en la sociedad yugoslava. Sí que hubo casos porque no eran eslavos como los demás, etcétera. Hay una gran historia detrás. Ahora no nos da tiempo a hablar de esto, pero nunca se integraron totalmente. Siempre fueron muy digamos, un factor exterior interno. Y nunca hubo una verdadera intención de integrarse con la comunidad serbia. Vamos al presente. ¿Cuál es la lección que deja justamente esto que sucede hace 26 años? Sí, bueno, digamos que esta fue la apertura, abrir las puertas a lo que luego vimos durante todo el siglo XXI. Guerra tras guerra, agresiones a naciones soberanas, cambios de regímenes. Ahora ha concluido, digamos, con esta situación que vemos en la Unión Europea de fuerzas soberanistas totalmente anuladas judicialmente. Todo lo que huela a soberanía, a un derecho internacional propio, es atacado y es aplastado, y todo empezó en los años 90 en Yugoslavia, y según decía justamente hace poco el famoso periodista Julian Assange, dice: todo empieza en Serbia y todo acaba en Serbia. Está en el cruce de los caminos entre este y oeste, y es donde vemos por primera vez lo que luego nos espera a los demás. Y, desgraciadamente, todo empezó ahí, esto que hemos visto los últimos 26 años en el mundo, y todo acabará ahí. Esto no acaba, o aquí mejor dicho, no cabe ninguna duda. Buk, muchas gracias por darnos toda esta radiografía desde tu trinchera intelectual y explicación para entender pues la historia y el presente. Y ahora las preguntas para ir cerrando esta transmisión es, con todo esto que nos explicas, con toda esta lección y lesión que sucede hace 26 años y que está tramada incluso más atrás, ¿cuál es tu perspectiva, cuál es tu lectura de lo que está pasando en Ucrania y entre Rusia y Estados Unidos como escenario Ucrania, por favor, Buk? Sí, bueno, lo que hemos visto en Ucrania, los últimos, ya no solo desde el año 2022, desde el abril, es más de lo mismo. Han continuado, han estado
advertidos desde hacía décadas de no hacer caso a las fronteras rusas, de no entrar en una OTAN que pueda establecer su armamento cerca de la frontera rusa. Lo han ignorado completamente, han estado provocando a Rusia desde el principio. Primero esas varias revoluciones de colores, no sé si te acuerdas de la revolución naranja que hubo en Ucrania hace casi 20 años, luego en 2014 con el Maidán, luego el ataque al Donbass, ahora hablan de una agresión rusa cuando está claro lo que está pasando aquí. Los paralelismos existen. Hay que recordar que Rusia interviene para evitar lo que es una réplica de la operación Tormenta y Relámpago que hubo en Croacia contra la República Serbia de la Krajina. En vísperas de esa gran ofensiva ucraniana es cuando el ejército ruso interviene en esta operación militar especial en el este de Ucrania. Es una gran lástima. Nosotros, desde una perspectiva entre pueblos eslavos ortodoxos, esto es algo que nunca debería de haber ocurrido. Era impensable. Si alguien nos lo hubiera dicho hace 15, 20 años, pues diríamos que no, que esto era inverosímil llegar a este punto, ¿no?, de una guerra de este calibre, de esta magnitud, y ahora es una realidad, ¿no? Yo espero que estas negociaciones de paz concluyan, sean digamos, sólidas, que no sea, digamos, un conflicto congelado que luego en el futuro pueda estallar. También es cierto que aquí las varias potencias implicadas también lo han utilizado un poco para cambiar la arquitectura geopolítica del mundo, posicionarse mejor, digamos. Esto podía haber terminado mucho antes. Tanto una como la otra parte ha decidido que no, por varios intereses. Rusia tiene su interés, Ucrania tiene otro. Ucrania sigue con este apoyo de la Unión Europea, rechaza los acuerdos de paz, no quiere la paz, es evidente a estas alturas. Son tanto americanos, este nuevo equipo de Trump, como el gobierno de Putin, quienes han dicho que sí, pero bajo unas condiciones serias y reales. Aquí lo que no van a hacer es parar para darle oxígeno al ejército ucraniano y alargar esto un par de años más. La población civil está sufriendo. Rusia no va a aceptar menos de los territorios que ya controla, digamos, que ya ha liberado. La población es ruso hablante, en el Donbass, en Crimea, en toda Nueva Rusia. Veremos cuál va a ser el destino de Odessa, es muy importante esto lo veremos en breves. La ciudad de Odessa ha sido una ciudad donde siempre históricamente ganaban los partidos, digamos, prorrusos. Pero este es el problema, este es un problema que empezó en los antiguos regímenes comunistas de crear estos pequeños estados a costa de la mayor población. Lo vimos en cómo se estructuró Croacia, Bosnia, la autonomía que se le dio a Kosovo, cómo crearon una Ucrania muy grande a base de territorios rusos regalados, anexionados. Una vez cuando se desintegra la Unión Soviética, el mundo acepta estas fronteras que el régimen comunista estableció, y es cuando empieza un gran problema, ¿no? Hay que recordar que 26 millones de rusos viven fuera de las fronteras rusas en este momento, esparcidos en las antiguas repúblicas soviéticas, ¿no? Entonces, yo espero que estos acuerdos de paz lleguen pronto. Ya hay contactos, ya se ha hablado, pero vemos como Ucrania una tras otra vez los rompe, sigue atacando la infraestructura energética rusa a pesar de la prohibición de hacerlo. Los acuerdos que ha habido se los salta, y aquí lo que intentan hacer es de una forma artificial prolongar este conflicto, ¿no?, que no tiene sentido, ya que ha perdido esta guerra en el campo de batalla. Entonces es un sufrimiento, es un ensayamiento, un canibalismo contra su propia población civil, ¿no? Acaba de decir un alto mando del Pentágono, de hecho el nuevo secretario de Defensa, que en realidad lo que está pasando en Ucrania con Rusia, porque mucho se dice que es Estados Unidos el promotor, que eso no es tan importante y que eso se lo van a dejar si es que Rusia logra imponer su razón, que eso se encargan los aliados europeos, porque lo más importante para Estados Unidos es derrocar y ver a China como una amenaza mundial y sobre todo de seguridad nacional para Washington. ¿Tú qué piensas de esto? Si es así como vemos los hechos en el terreno, lo de Ucrania es debilitar el frente con Rusia para quedarse solo con China,
desde tu análisis, ¿cómo ves esta situación? Ucrania es un pretexto, pero en realidad China sí es lo más importante, o todos o están jugando con la opinión pública mundial, Book. Sí, aquí están pasando, en esta guerra híbrida, están pasando muchas cosas a la vez, todos los escenarios. Ucrania ha sido utilizada como un arma contra Rusia. Primero inflaron este nacionalismo xenófobo de tipo chauvinista, artificial, ucraniano, que no es histórico, ya que Ucrania no solo existió en la Segunda Guerra Mundial como un satélite del Tercer Reich y luego en el año 91 se forma como un Estado, no es un Estado histórico europeo, no es una nación histórica europea. Primero hincharon este nacionalismo xenófobo antirruso, los empujaron hacia el este, hacia Rusia, y aquí ellos contaban con dos cosas. Por una parte, poner bajo un test a Rusia, ver sus capacidades reales, dañarla y mirar si se quedaba, digamos, enfangada dentro de Ucrania, ¿no? Y a la vez, al ver que Rusia pues efectivamente no entraba en este juego, que sus tácticas de guerra eran bastante diferentes, pues lo han utilizado pues para enriquecerse y tomar el pelo, hablando vulgarmente, a la población europea occidental. Ahora le están vendiendo un ejército europeo, una amenaza rusa inminente de que va a invadir Europa, que hay que armarse, hay que preparar 800.000 millones de euros para formar un ejército europeo, que es justamente lo que tanto Moscú como Washington dijeron que no querían volver a ver, porque la última vez que lo vimos en Europa acabamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, un ejército europeo con la industria alemana automovilística convertida en armamentística, Francia poniendo su armamento nuclear para disuadir a Rusia, esto no acabaría bien, cuesta mucho dinero, Occidente no tiene las capacidades militares para enfrentarse a Rusia, y lo que sí que ha visto Estados Unidos es que ha perdido en este frente. Rusia acabará la guerra con el mejor ejército del mundo, tanto en experiencia de combate, en guerra electrónica, en utilización de drones, y por otro lado tienen China como la primera industria manufacturera del mundo, y son dos frentes que no pueden dominar, y esto es un problema que han creado ellos, porque Rusia en ningún momento quiso la guerra ni en Ucrania, aceptó los acuerdos de Minsk I, Minsk II, aceptó que se federalizara Ucrania, aceptó una autonomía del Donbass, siempre les tendió la mano, y estos son hechos históricos. ¿Cómo lo van a explicar ellos mañana esto en los medios de comunicación, etcétera? Esto es otra historia, pero los hechos históricos son aquí, están ahí, y esta es la realidad, ¿no? Muchísimas gracias, Book, por estar aquí con nosotros. Solo me restaría agradecerte. Gracias por compartir tu experiencia, tu análisis, tu investigación, tu reflexión. Y hablando de reflexión, me gustaría que cerraras el programa pues diciendo una conclusión, un punto que te preocupe, como mensaje también a la audiencia o simplemente una reflexión personal, por favor, sobre este tema que tocamos hoy, y además pues invitarte a que estés más seguido en el programa, porque necesitamos gente como tú que nos vaya abriendo puertas en el conocimiento y que nos vaya dando más elementos para tener en cuenta y poder explicar una realidad mucho más amplia y mejor que la que nos dan en los medios de comunicación. Por favor, Book. Sí, muchísimas gracias. Sí, bueno, primero darle ánimos a toda la gente que lleva siguiendo todos estos asuntos desde hace mucho tiempo. Estamos viendo grandes cambios. Vamos hacia un mundo multipolar. A partir de ya no es un mundo dominado solo por una potencia, digamos, por este mundo globalista. En este momento hay un choque entre fuerzas soberanistas en el mundo, gente que cree en la soberanía de las naciones, en el respeto mutuo, en un trato, digamos, de tú a tú, un respeto a las naciones soberanas del mundo, y entre estas fuerzas globalistas empeñadas en dominar pues cada segmento de la vida, desde lo más pequeño hasta a nivel global. Todo indica de que vamos hacia un cambio. Tanto el nuevo equipo de Trump han hablado más de una vez de que están aceptando un mundo multipolar, que hay que negociar de una forma diferente con Rusia. Aquí veremos cuál va a ser el destino de la Unión Europea, si va a quedar como un sitio transfronterizo entre grandes potencias
una China más dedicada a Asia, unos acuerdos puede haber entre Estados Unidos. O sea, están abiertos a negociar estos gobiernos de estas naciones soberanas y establecer, digamos, unos parámetros cuáles van a ser sus líneas de influencia, ¿no? Hacia dónde van a llegar, sin que se utilicen proxies y sin que haya conflictos para delimitar estas zonas de influencia. Entonces yo creo que esto puede ir a buen puerto, pero vamos a ver, son muchas las zonas de conflicto que hay en Europa, que hay en todo el mundo, y aquí hay que posicionarse. América Latina también tiene que tener, digamos, una postura propia, suya, y tener su propia voz en el mundo, digamos, tanto ante Trump como ante los americanos en general, también en el mundo, estar informada, estar pendiente de lo que está ocurriendo, porque están ocurriendo grandes cambios, ¿no? Y estos cambios que ahora concluyen estos últimos años, este año, el siguiente, van a ser las bases de lo que será el mundo dentro de 10, 20, 30 años en la futura arquitectura, tanto en seguridad como en defensa del mundo. Pues muchas gracias, Book, te agradecemos mucho y como te decía, pues ojalá que estés más seguido y aceptes más invitaciones para explicarnos tus investigaciones. Muchas gracias, un abrazo. Estás en Serbia, ¿no? Tú viviste incluso en España porque hablas pues perfectamente español. Te enviamos un gran abrazo. Y lo mejor para ti, tu familia, tu gente, tu sociedad, que impere la paz. Gracias. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.